Vamos a estar hablando acerca de la protección divina de Israel, del gran dragón rojo, de escarlata, ¿no? Y vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos bendiga la enseñanza y podamos nosotros ver, pues, cómo siempre el dragón va a perseguir a Israel durante la tribulación. ¿Qué hemos visto hasta ahora? Hasta ahora hemos visto acerca de hemos visto entonces acerca de la mujer, el dragón y el hijo varón, ¿verdad? Y vemos que esa señal que apareció en el cielo, la mujer representa entonces ¿a quién? A la nación de Israel, a la nación de Israel, la nación de Israel siendo perseguida por el mismo dragón que representa entonces allí el Satanás mismo, ¿verdad? Y que ha perseguido a la nación de Israel empezando desde Egipto hasta todos los reinos, hasta llegando a Roma cuando el imperio romano trató Herodes de matar a todos los niños menores de 2 años para impedir el nacimiento del Mesías, ¿verdad? Pero vemos que al ver que no puede perseguir ¿a quién? No puede matar a Jesús porque Jesús murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos y luego fue llevado al cielo, ¿verdad? Por lo tanto, entonces ahora Él se fue a través de la descendencia, hablando de quién, de la nación de Israel, ¿cierto? Que representa al Hijo. De ahí salió entonces la nación de Israel, que representa a la mujer, básicamente, ¿cierto? Entonces Él se va a buscar a la mujer y aquí entonces la parte donde me toca a mí, cómo Dios va a intervenir para proteger a la nación de Israel, ¿cierto? Vamos a orar entonces. Padre Celestial, gracias por todo lo que Tú nos has dado. Gracias por traernos aquí hasta Bolivia, Señor, para enseñar Tu palabra. Te pido que Tú me asistas con el poder de Tu Espíritu Santo, Señor, para que no sea yo, sino la palabra Tuya, la que traiga la convicción, Señor, en nuestros corazones y nos ayude a mostrar acerca de los eventos del futuro y ante todo el saber que el libro Apocalipsis es la revelación de Jesucristo, Señor, en su estado glorificado, y sabemos que Él muy pronto vendrá por su iglesia en el rapto, Señor. Pero que esta predicación nos sirva a nosotros para ver qué es lo que va a hacer el Señor Jesucristo en cuanto durante la tribulación, Señor, la segunda venida y el resto por venir, Señor. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Entonces vamos allí a Apocalipsis capítulo 12, versículo 6. 12, 6. Dice la palabra de Dios allí. Por favor, hermano, ¿la puede leer? Y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado para Dios, para que allí la sustenten por 1260 días. Por 1260 días. Entonces en el versículo 1 del capítulo 12, vimos la aparición de la gran señal en el cielo, la mujer vestida del sol, hablando de Israel, la luna debajo de sus pies, y sobre la cabeza una corona de 12 estrellas, y vimos que eso simboliza básicamente como la visión de Jacob acerca de sus hermanos y cómo iba a ser perseguida Israel, ¿cierto? Y es más, es una representación de lo que pasó con Jacob cuando fue lanzado a la cisterna, vendido en Egipto, y cómo su propia descendencia lo estaba a él persiguiendo, parecido a lo que le pasó a Jesús, ¿verdad? Y aquí vemos entonces que a través de la visión que Jacob tuvo, las estrellas, y que veía pues que las 11 estrellas, y veía básicamente estas 12 estrellas, y que representaban la nación de Israel, ¿cierto? Que Dios iba a hacer a través de él una gran nación, que es la nación de Israel. Entonces aquí vemos muy claramente que la mujer representa a Israel. En el versículo 2 vimos que ella estaba encinta, hablando de que fue que a través de Israel vino ¿qué? El Mesías, ¿sí? Él iba a venir, la salvación venía de los judíos, como dijo la mujer samaritana, el Señor Jesucristo. Y vemos entonces que también apareció otra señal, el versículo 3, en el cielo, y aquí un dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 10 diademas, ¿cierto? Y vimos claramente entonces que la descripción del dragón, y ese dragón arrastró la tercera parte de los ángeles, que se convirtieron en los demonios hoy en día, y básicamente su función es ir detrás de ¿quién? De la mujer, ¿sí? Y vimos la persecución, que la mujer la está persiguiendo, y él más persiguió a su hijo Jesús cuando nació con Herodes, pero después que murió y resucitó por nuestros pecados y ascendió al cielo, pues escapó de las manos de ¿quién? De Satanás.
Y ahora, entonces ahora en el versículo 5 nos dice que la que dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro, hablando de Cristo, todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios, para su trono. Pero ¿qué pasa? Al ver que ya no puede hacer nada con el hijo, porque el hijo más poderoso es el Señor Jesucristo, entonces ahora va detrás de la nación de Israel, y ella dio a luz a un gran varón, un hijo varón, y del versículo 6 dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios, para que allí la sustente por 1260 días. Esos 1260 días nos pone a nosotros aquí, básicamente, en la tribulación, ¿verdad? En la mitad de la tribulación, en donde comienza Satanás a perseguir a la nación de Israel. Con el dragón tras ella, la mujer o Israel escapará a la clandestinidad. Vamos a ver que el Señor le tiene un lugar preparado, un sitio preparado para protegerla. Y en el versículo 12:6a nos dice, y la mujer huyó al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios. El foco se traslada ahora a la protección de Dios sobre Israel inmediatamente después del punto medio de la tribulación, después de los 3 años y medio. Y vemos claramente esto, y por eso son los 1260 días. Son 3 años y medio. Estamos hablando ya aquí, entonces, a partir de la mitad de la tribulación hasta adelante, ¿no? Entonces, Mateo 24, del 15 al 21, nos relata qué va a ocurrir durante ese tiempo. Por favor, hermano, ¿lo puede leer? Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en días de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Ni la habrá. Y mire que muy bien, nosotros tenemos que entender que la primera parte de la tribulación es principio de dolores, como lo dice Mateo capítulo 24, versículo 8, nos dice, y todo esto será principio de dolores. ¿Cierto? Los primeros 3 años y medio. Pero ahorita estamos hablando de que la persecución que hace Israel después de que el anticristo rompe su pacto de paz, ¿verdad? Con Israel por 7 años. Y esto en el punto medio comienza a perseguir ¿a quién? A la mujer, hablando a Israel, ¿cierto? Y vemos la palabra de Dios como acabó de leer el hermano, que en el versículo 21 dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y vemos que entonces la primera parte de la tribulación es el principio de dolores, pero la segunda parte es como la mujer encinta, ¿verdad? Los principios de dolores es la primera parte en donde la mujer siente una picada aquí, una picada allá, pero no siente tanto problema. Pero aquí cuando hablamos de la segunda parte de la tribulación es como los dolores de parto de la mujer ya cuando va a dar a luz. ¿Cómo son las contracciones? Son más frecuentes y son más intensas. De igual manera, las intensidades de la persecución del anticristo sobre la nación de Israel van a ser intensas y frecuentes. Ya que Satanás no será capaz de devorar al hijo varón, enfocará su furia sobre la mujer Israel en los últimos tiempos. Si pudiera destruir a la nación de Israel, Dios no podría cumplir sus promesas eternas y por lo tanto Satanás ganaría contra Dios. Acordémonos que hay promesas tanto del pacto de Abraham, que le daría desde el río Éufrates hasta el río Nilo, le daría la tierra a Israel. Hoy en día solamente tienen el 10% de esa tierra que le pertenecen a ellos. Casi todo el Medio Oriente le pertenece a ellos en realidad. Y es Dios quien se lo va a dar, no Israel que lo va a conquistar. Tampoco se lograrían a cumplirse las profecías del reino davídico, ¿cierto? Que el Mesías, Jesucristo, se iba a centrar como descendiente de David sobre el reino, ¿cierto? Y también el nuevo pacto no sería para Israel. Si Satanás puede derrotar y acabar con la descendencia, entonces, ¿quiénes iban a ser los que iban a gobernar durante el milenio, verdad? En cuanto a Israel, no habría ninguno de ellos, ¿verdad? Por lo tanto, Satanás quiere realmente acabar con Israel durante la gran tribulación. ¿Para qué? Para que las promesas de Dios eternas no se lleven a cabo. En el punto medio de la tribulación, el anticristo romperá su pacto firme tratado
con Israel y comenzará a perseguir a todos los judíos. La mujer Israel huirá en busca de seguridad. Daniel 9:27, por favor. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio de la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Entonces vemos muy claramente allí que en Daniel 9:27 nos habla de la última semana de Daniel, hablando de la tribulación, y nos dice que al principio de la semana, después primero sucede el rapto, después hay un tiempo no determinado después del rapto y cuando empieza la tribulación, porque la tribulación el momento de partida de la tribulación de los 7 años comienza cuando se confirma el pacto por parte de ¿quién? Del anticristo, ¿cierto? Cuando viene como en un caballo blanco, ¿se acuerda? Y él viene con un arco sin flechas, a través de la diplomacia y a través de la presencia militar y a través de este pacto que lo va a confirmar, dice palabra de Dios allí, y por una semana confirmará el pacto ¿con quién? Con muchos. Tanto que la palabra de Dios también nos dice que cuando Israel diga paz y seguridad, vendrá sobre ellos ¿qué? Destrucción repentina. En el día de hoy, ¿qué es lo que anda buscando Israel? Paz y seguridad. O sea que ustedes pueden saber unos vestigios de aquellas cosas que van a ocurrir en el futuro. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Mire, esa palabra confirmará es muy importante. Pactos han habido muchos, pero ninguno se confirma. Todos se quebrantan hoy en día los pactos que hace los palestinos con Israel, ¿verdad? Pero cuando venga este anticristo, él va a confirmar el pacto, lo va a llevar a cabo por un tiempo, ¿verdad? Pero ya cuando quiebre su pacto, ocurrirá la mitad, porque dice aquí, y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Va a cometer la abominación desoladora que habló Daniel, como dice Jesús, el que lee entienda, ¿sí? ¿Y qué pasa? Dice allí, después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Sobre quién? Sobre el anticristo, ¿sí? Y es el Señor Jesucristo quien va a derramar sobre él realmente su ira, ¿no? Entonces vemos claramente aquí que esto va a pasar en el punto medio cuando el anticristo romperá su pacto firme, el tratado. También lo podemos ver en Apocalipsis 13, del 5 al 7, hermano. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Se le dio autoridad, ¿sí? Entonces vemos claramente aquí que él hablará cosas blasfemas contra el Altísimo, y es exactamente cuando él haga la abominación desoladora que habla Daniel, ¿verdad? Cuando llega y hace parar el sacrificio, que los judíos van a edificar el templo durante la tribulación. Es más, para edificar el templo ya tienen ellos algunas cosas preparadas. Tienen las arpas preparadas. Estuve viendo un video en donde ven las arpas en el instituto del templo, se llama allá en Israel. Tienen las arpas preparadas y todavía siguen construyendo más, pero bastantes, estamos hablando de miles de arpas. También tienen hechos algunos utensilios, como también tienen la menorá gigantesca, la tienen ya hecha, lista, y tienen preparando el sacerdote levítico de igual manera, y también tienen un animal que es rojo totalmente, el cordero, que tiene que ser de piel roja y sin ninguna mancha, ¿verdad? Y lo tienen ya preparado, listo para un día que se edifique el templo. ¿Por qué no se puede construir todavía? Porque en el lugar en donde el templo debiera de estar, está el domo de la roca musulmán, ¿verdad? Y por eso el conflicto árabe-israelí, porque dicen que en el domo de la roca fue donde ascendió al cielo Mahoma, ¿verdad? Eso es lo que dicen los musulmanes. Entonces, para ellos es un lugar sagrado también. Pero sabemos que durante la tribulación, de alguna manera, el templo va a ser construido y ya los utensilios y los judíos ortodoxos están listos para prepararse para que aquel día se haga esto posible, ¿no?
Pero vemos aquí en la mitad de la tribulación que el anticristo va a hacer cesar el sacrificio, porque ahí van a volver a sacrificar nuevamente corderos y todo eso Israel. Y entonces él va a hacer una abominación desoladora, quizás poniendo allí la imagen de sí mismo y pidiendo que todo el mundo le adore. Y Jesús dice que todos entonces huyan a los montes, ¿verdad? Ninguno vuelva por su capa, porque la persecución va a ser terrible. En el tiempo de la abominación de desolación que se producirá en el punto medio de la tribulación, la mujer Israel huirá a la clandestinidad. Daniel 9 del 26 al 27, por favor. Y después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será la inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación, y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Eso, entonces yo voy a leer ahí el Mateo 24 del 15, para que usted vea la comparación de Daniel 9, 26 al 27, como leyó el hermano, y yo lo voy a leer del 15 al 20. Dice: por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, y él dice allí, el que lee entienda al Señor Jesucristo, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. O sea que la señal para ellos va a ser cuando se haga la abominación desoladora. ¿Qué dice el Señor? Inmediatamente deben de hacer ellos ¿qué? Los santos de la tribulación deben de huir al monte, y que el que esté en la azotea no descienda para tomar algo a su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén en cinta y de las que críen en aquellos días, orad, que vuestra huida no sea en el invierno ni en día de reposo, ¿verdad? Y también le podemos ver un paralelo en Marcos 13, del 13 al 23, y usted lo puede ver por su cuenta, ¿verdad? Pero es importante ver esos tres pasajes bíblicos del Antiguo Testamento: Daniel 9, 26, 27, Mateo 24, del 15 al 20, y Marcos 13, del 13 al 23. Ahora, ya hemos visto el sitio que va a ser allí en Jerusalén, en la abominación desoladora. Ahí es cuando los israelitas deben de huir al monte, los santos de la tribulación. Ahora vamos a hablar acerca del protector, ¿verdad? El protector. ¿Qué dice la palabra de Dios en Apocalipsis 12, 6b? Dice: para que allí la sustente por 1260 días. Entonces la Israel creyente huye a los montes, ¿verdad? Huye hacia afuera. ¿Para qué? Para ser sustentada por el Señor 260 días. 260 días son 3 años y medio exactos, o sea, los últimos 3 años exactos, 3 años y medio exactos después de la mitad de la tribulación, hasta que el Señor venga por segunda vez en el cielo con su iglesia a la tierra, ¿verdad? Dios protegerá a su pueblo Israel durante los días restantes de la gran tribulación. El Señor promete hacer eso. Obviamente a la Israel creyente durante ese momento, sobre todo los que huyen al monte. Dice aquí: cuando el libro de Apocalipsis cuenta la tribulación en días en lugar de meses o años, se refiere al cuidado especial de Dios para su pueblo, ¿cierto? Danos hoy el pan de cada día. La oración allí que dio el Señor en Mateo 5 y Mateo 6, ¿verdad? En cada día el Señor los va a sustentar mientras van a ser perseguidos. ¿Por quién? Por el dragón, Satanás, el anticristo. La Escritura no revela la ubicación del refugio de Dios para Israel, o el método que usará para darles de comer. No lo dice cómo va a ser, ¿verdad? Pero hemos visto en la antigüedad, cuando fue sustentada saliendo de Egipto, cuando llovía maná del cielo, ¿verdad? Puede ser que posiblemente el Señor utilice un método así, ¿verdad? O otra manera. Aquí podemos ver un lugar que quizás muchos teólogos eruditos nos dicen que sea el lugar en donde posiblemente va a huir Israel, ¿cierto?
porque algunos pasajes de la Biblia nos habla de que huyan al desierto, ¿verdad? Huya al desierto. Y entonces es un desierto que llama el área desierta de Bosra o Petra. Y Petra, ¿verdad? La península de Lisán separa las dos cuencas del Mar Muerto. En su punto más estrecho, esta península es una vía probable desde el desierto de Judea a Jordania. Los que estén en Judea huyan hacia los montes, dijo el Señor Mateo 25, ¿verdad? El área de Bosra y Petra, que algunos pasajes señalan en relación con la conservación del remanente del creyente, de los creyentes durante la tribulación de israelitas y hasta el día de la segunda venida. También hay unos sitios allí arqueológicos en donde se muestra que es un lugar que tiene como unos laberintos rocosos en donde las personas quizás se pueden esconder allí, ¿verdad? Es gigantesco eso allí. Y también tiene hay algo arqueológico que usted puede ver allí. Entonces posiblemente ese va a ser el área en donde Dios los va a proteger a ellos milagrosamente de la avalancha que va a ser contra ellos el anticristo. Dios podría alimentar a estos judíos creyentes milagrosamente como lo hizo con sus antepasados en el desierto, es decir, con maná y codornices, ¿se acuerdan? Que ya tenían hasta codornices hasta en los dientes por todo lado, ¿verdad? Y les enseñó una buena lección. O Él podría utilizar algún otro método igualmente asombroso. Dios también puede cuidar a Israel a través de la generosidad de los creyentes gentiles que escogen apoyarlos en su momento de intensa necesidad, ¿verdad? Por favor, Mateo 25, del 31 al 40, vemos cómo se procede esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y enviasteis y me vististeis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y él respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. A mí me lo hiciste. Entonces usted ve que durante la tribulación van a haber bastantes también gentiles creyentes. Pero los gentiles creyentes no van a ser tan perseguidos, aunque algunos van a ser, ¿verdad? Pero no van a ser tan identificables como los judíos. Los judíos van a ser realmente el blanco del anticristo, ¿verdad? Entonces usted puede ver claramente de que este pasaje de Mateo 25, del 31 al 40, está hablando del trato que van a dar los gentiles creyentes. ¿A quién? A la nación de Israel. ¿Y se acuerda que el Señor dijo: bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan? Pues bien, aquí sabemos que está hablando de naciones gentiles con seguridad, porque el versículo 32 nos dice: y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos los otros como aparta el pastor a las ovejas a los cabritos. Entonces las ovejas son aquellos que realmente eran creyentes y protegieron a Israel. Los cabritos, ¿quiénes eran? Eran personas que eran gentiles, pero no les importó Israel y que la fuera perseguida, ¿verdad? No eran creyentes ellos. Entonces el Señor va a compensar a aquellos creyentes que tuvieron cuidado por la nación de Israel cuando fue perseguida, ¿cierto? Entonces vemos claramente que este lugar de refugio, sobre todo para los 144,000 sellados, que sabemos que son los que no van a perseverar hasta el fin, cuando el Señor venga con vida físicamente, ¿verdad? El Señor los va a preservar como grandes testimonios sobre la tierra, sobre ellos. Quizás grandes multitudes de estos gentiles fueron salvos a través del testimonio de ellos.
Aun cuando un gran dragón sediento de sangre busca cazar al pueblo escogido de Dios, Dios los protegerá impresionantemente. Asombrosamente el Señor los va a proteger. Así siempre los ha protegido cuando salieron de Egipto, ¿verdad? Y su presencia estuvo presente allí con una nube, ¿cierto? Y adelante de ellos, tanto de día como de noche con una nube de fuego y de día era más oscura. Pero entonces la presencia del Señor iba con ellos. De igual manera los va a preservar durante la persecución. Ahora vamos a ver, el Señor nos traslada ahora de la persecución en la tierra del anticristo por tratar de ir a matar a la mujer, ¿verdad? De Satanás va entonces ahora a tener una guerra cósmica en el cielo, ¿cierto? Entonces vamos a ver una guerra cósmica contra el dragón. Apocalipsis 12, del 7 al 17. Entonces ahora la escena se nos traslada de lo que está pasando en la tierra y ahora se traslada al cielo. Los ángeles de Dios ganarán una batalla en el cielo. ¿Qué va a pasar? Miremos. Apocalipsis 17, del 7 al 9, hermano. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojada a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces vemos aquí una batalla en el cielo. Apocalipsis 12, 7a nos dice, después hubo una batalla en el cielo. Dios nos da un anticipo de un acontecimiento futuro, algo que va a acontecer en el futuro. ¿Ya tomó lugar esta batalla o es todavía futura? Es una pregunta que nos podemos hacer, ¿verdad? ¿Es una batalla que ya pasó o es todavía futura? Pues vamos a comprobar que es verdaderamente futura. Hoy día Satanás puede entrar en la presencia de Dios. Lo sabemos por Job 1:6, hermano, por favor. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. ¿Se acuerdan cuando ocurrió en Job para poder probar a Job? También lo vemos en Job 2, del 1 al 2. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces nos muestra que él baja y sube hasta en los días de Job, ¿verdad? Hasta hoy en día todavía sigue haciéndolo. Ahora dice aquí, hoy día Satanás es el que los acusa, como dice la Biblia de las Américas, a los hermanos creyentes delante de nuestro Dios día y noche, ¿cierto? Apocalipsis 12:10 lo dice claramente. Por lo tanto, concluimos que esta batalla angelical que Juan testificó como una gran señal en el cielo es un acontecimiento ¿qué? Futuro, porque hasta el día de hoy él tiene acceso de bajar y subir. Y allá está acusando a los hermanos, el acusador. Apocalipsis 12:7b nos dice que Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. ¿Sí? Es más, nosotros vemos que Miguel es el protector de la nación de Israel. Leamos eso en Daniel capítulo 12, yo lo puedo leer, Daniel 12. Daniel capítulo 12. Daniel 12. Y vamos a ver en los dos primeros versículos de Daniel 12 que este ángel es llamado el príncipe. Dice allí, en aquel tiempo se levantará que Miguel, el príncipe, el gran príncipe, que está de parte de los hijos ¿de quién? De su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos, ¿en dónde? En el libro, ¿cierto?
Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Está hablando ya lo último para entrar después de la segunda venida de Cristo, para poder entrar al milenio. Entonces veo muy claramente que Miguel es el ángel que ha sido como el guardián ¿de quién? De la nación de Israel. Y aquí lo vemos entonces a él, Miguel y sus ángeles luchaban contra ¿quién? El dragón. Al parecer en este anticipo, Miguel y un ejército celestial bloquean el acceso de Satanás de la presencia de ¿quién? De Dios. Todo esto está pasando durante la tribulación en el cielo. Esta batalla es todavía en el futuro, probablemente en el punto medio de la tribulación, después de 3 años y ¿qué? Y medio. ¿Por qué? Porque sabemos muy bien que Satanás, el dragón mismo, es el que le va a dar poder ¿a quién? A la bestia. A aquel hombre engañoso que viene con todo poder engañoso y grandes maravillas para engañar a todos ¿qué? A todos los que se pierden. ¿Por qué? Porque no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Segunda Tesalonicenses capítulo 2, ¿verdad? Esta batalla es todavía entonces en el futuro y probablemente es en el medio de la tribulación, después de los 3 años y medio. Miguel y sus ángeles luchaban, dice la Biblia. Sus ángeles se refiere a los ángeles bajo la autoridad de Miguel. Acordemos que hay jerarquías de los ángeles, hay arcángeles, hay ángeles y sucesivamente, ¿cierto? Entonces él estaba amando de los demás ángeles. La Escritura muestra claramente una jerarquía en el reino angelical. Miguel es un príncipe líder de los ejércitos celestiales de Dios. Lo leímos en Daniel 12:1, leámoslo también en Daniel 10:13, por favor. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, y quedé allí con los reyes de Persia. Entonces ahí vemos muy bien que nuevamente es el ángel protector de la nación de Israel, aún durante los persas, bajo el dominio de los persas, cuando Israel estaba bajo el dominio de los persas. El nombre de Miguel significa ¿quién como Dios? Griego, ¿quién? Kib, como el Dios. Enmarcado contraste con Satanás, quien una vez dijo, y seré semejante ¿a quién? Al Altísimo. El uno exaltando a Dios, su nombre, y el otro tomando el lugar del Altísimo, ¿verdad? Tal cual como trató Satanás de perpetrar y lo logró, de cierta manera, engañar a la mujer, ¿verdad? Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y por eso el anticristo es la personificación de aquel que quiere tomar el lugar de ¿quién? De Cristo, ¿verdad? Acordémonos que la palabra anticristo no solamente significa en contra de, sino en lugar de, suplantador. Según Judas 9, Miguel es un arcángel, lo que significa que tiene un alto rango angelical. Él es llamado vuestro príncipe en Daniel 10:21 y está firmemente asociado con la ¿qué? Con la protección de los hijos de Israel, y lo leímos en Daniel 12:1 ya. La Escritura registra una lucha pasada entre estos dos ángeles, Judas 1:9, hermano. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. El Señor te reprenda, ¿no? Entonces, Apocalipsis 12:7c nos dice la palabra de Dios. Vamos allí. Apocalipsis 12, versículo 7, parte C. Dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón y sus ángeles lucharán de nuevo. Apocalipsis 20, del 1 al 2, por favor. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano.
y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Entonces, vemos muy claramente que Satanás será atado al final de la tribulación, cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez, será atado por 1000 años y luego será suelto por un tiempo, pero finalmente será lanzado al lago de fuego después de que haya una guerra contra Dios al final del milenio. Miguel y sus ángeles, en el capítulo Apocalipsis 12:8 nos dice: pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. ¿Cierto? No pudieron prevalecer contra Miguel y sus ángeles, y por lo tanto no se halló lugar para ellos en el cielo, ni para Satanás, ni para la tercera parte de estos ángeles, ¿verdad? Caídos. Entonces Miguel y sus ángeles prevalecieron en la batalla y permanecieron y permanentemente forzarán a Satanás y a sus demonios fuera del cielo. La Escritura dice: pero no prevalecieron, se halló lugar para ellos en el cielo. Miguel y su ejército cortarán el acceso de Satanás al cielo y a la presencia de Dios. ¿Sí? A la presencia de Dios. Finalmente no va a tener más acceso como lo tenía antes y como lo tiene hoy en día, ¿verdad? En el futuro será cortado su acceso. Sabemos por Job 1:6 al 7, capítulo 2 del 1 al 2 y Apocalipsis 12:9, que Satanás y sus ángeles caídos tienen acceso a Dios hoy día. Después de esta batalla perderá permanentemente la habilidad de acceder al cielo. Ya nunca más podrán hacerlo. Pero no quiere decir que no pueden hacer más destrucción. Van a ser lanzados a la tierra. Satanás va a ser con una ira la tremenda, ¿verdad? Y por eso es que comienza a perseguir ¿a quién? A la Israel, ¿cierto? Y ahí es donde el Señor la protege, en el desierto. Apocalipsis 12:9a nos dice: y fue lanzado fuera el gran dragón. Satanás y sus seguidores serán lanzados de forma permanente a la tierra. No solo Satanás es insuficientemente fuerte como para derrotar a Dios, sino que también lo es para derrotar a Miguel el arcángel. Apocalipsis 12:9b. En este versículo Dios revela claramente la identidad del dragón. Él es la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Y empezó con su gran engaño en el jardín del Edén. ¿Sí? La serpiente antigua, claramente una referencia al libro de Génesis capítulo 3. Pero la serpiente, que era la animal más astuto, ¿verdad?, que utilizó Satanás para poder tentar a la mujer. Vemos que la identidad del gran dragón es la serpiente antigua. Tomó 66 libros y casi 1600 años. Los libros de la Biblia fueron escritos a lo largo de unos 1600 años para esta aclaración inequívoca. La serpiente de Génesis 3 no es otra que el mismo Satanás. Es Satanás, ¿sí? Increíble, hermano, pero que usted ve los 2 primeros capítulos de Génesis, no hay Satanás, ¿cierto? Y gloria a Dios, un día vamos a ver más adelante que en los 2 últimos capítulos de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, no hay más Satanás, ¿sí? Y no hay más maldición. Paraíso establecido, paraíso perdido por causa del pecado, pero nuevamente va a ser restablecido con el cielo nuevo y la tierra nueva sobre la tierra. Amén. Este versículo también identifica específicamente al dragón como Satanás, un nombre que significa adversario u oponente. Génesis 3 del 1 al 5 podemos ver cómo él entró la maldición a la tierra, trayendo a tentación al hombre para que pecara. Por favor, hermano, puede leerlo, Génesis 3 del 1 al 5. Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con que Dios ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis,
sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Entonces vemos muy bien desde que de un principio lo que quiso Satanás era hacerle pensar al hombre que podía sustituir a Dios. Y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y no solamente tomar la posición de Dios, sino redefinir la moral de Dios, redefinir su palabra, ¿cierto? ¿Y qué? Redefinir lo bueno y lo malo. Y la palabra de Dios nos dice que en los últimos tiempos el hombre llamará a lo malo bueno y a lo bueno malo, ¿verdad? Entonces, aquí vemos muy claramente también, vamos a ver más tarde, que el anticristo va a ser un hombre que va a querer cambiar los tiempos y la historia, ¿sí? Eso nos dice muy claramente la palabra. Va a cambiar los tiempos y la ley, dice, los tiempos y la ley. Cambiar la historia y cambiar la ley de Dios, ¿verdad? ¿Y cómo? Lo malo llamará bueno y a lo bueno será malo, ¿verdad? Entonces vemos que este versículo identifica claramente a Satanás. También lo vemos en 1 Juan 3:8, por favor, hermano. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para deshacer qué? Las obras del diablo. Y literalmente las va a deshacer el Señor, ¿cierto? Pero vemos que por ahora Él es el engañador de toda la humanidad. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 2 nos dice: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, ¿cierto? Literalmente va a acabar con el adversario y finalmente al lago de fuego, después de que es liberado y hace una revuelta contra Dios y luego es derrotado por Dios y es lanzado al lago de fuego. La escritura también llama al dragón el diablo, que significa calumniador o falso acusador. Mateo 4:1, ¿verdad? Que llegó a tentar a Jesús, ¿se acuerda? Para que transformara ¿qué? Las piedras en pan, ¿verdad? ¿Puede leer 4:1? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Juan capítulo 8, 44. Entonces vemos que el tentador. Y ahora, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla de mentira, de lo suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Padre de mentira. Primera de Pedro 5:8. Él anda como león rugiente mirando a quién devorar. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mirando a quién, ¿qué? Devorar. Y en Apocalipsis 20:10 nos dice la palabra de Dios, aquí lo va a leer: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén, ¿cierto? El diablo, el falso profeta y la bestia, hablando del anticristo, serán lanzados con la segunda venida de Cristo al lago de fuego vivos, pero Satanás se ha atado por 1000 años, a los 1000 años hará una revuelta y después de la revuelta el Señor lo vence con el poder de su palabra y es lanzado al lago de fuego en donde está el falso profeta y el anticristo, vivos. O sea, muestra claramente que el lago de fuego es un lugar en donde las personas no dejan de existir, sino que siguen sufriendo. Mire que todavía estaban allí en el lago de fuego, ¿quién? El falso profeta y el anticristo después del milenio, quemándose todavía, ¿no? Sufriendo. La Biblia también llama al dragón el gran engañador de todo el mundo. El verbo engaña, planao en griego, significa vagar, engañar y corromper. ¿Se acuerda que cuando Job dice que él andaba rodeando la tierra, ¿cierto? Vagando, básicamente. Nuestra palabra española planeta proviene de esta palabra, ya que describe un cuerpo vagabundo. Satanás vaga por el planeta buscando aquellos creyentes quienes pueden devorar, quien él puede devorar que espiritualmente.
Segunda de Juan 1:7, por favor. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Y ya vimos primera de Pedro 5:8, que anda como león rugiente mirando a quien devorar. Y también en Job capítulo 2, del versículo 1 al 2, que él anda como rodeando la tierra y luego sube al cielo y dice: has considerado tu siervo Job, ¿verdad? Entonces vemos que esa palabra vagar es típica de Satanás. Apocalipsis 12:9c. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Los ángeles de Satanás son los demonios que luchan con él en contra de Dios y obedecen sus órdenes. Mateo 25:41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Para el diablo y sus ángeles. Entonces, para todos aquellos que no son creyentes, al final de la tribulación, cuando venga el Señor por segunda vez, a eso los va a arrojar al lago de fuego, al mismo lugar en donde va a ser lanzado Satanás. Muy bien, vamos entonces a continuar nuestro estudio. Escape. Ok. Muy bien. ¿Cómo hago para ponerlo? Ok, listo, aquí está. Ok. Muy bien, entonces empezamos allí, continuamos. Estamos en el capítulo 12, versículos 5, ¿verdad? Sí, un momento que creo que colocó el que no era. Entonces vemos que Satanás es arrojado. ¿Y es arrojado a dónde, hermanos? Si es expulsado del cielo, ¿a dónde es arrojado? A la tierra, ¿verdad? A la tierra es arrojado. Entonces, vamos a ver ahí claramente que vamos a ver una alabanza por la derrota de Satanás, ¿cierto? Hay alabanza en el cielo. Pero ¿saben una cosa, hermanos? Hay alabanza en el cielo, pero hay lamento en la tierra. Alabanza en el cielo porque el tentador, el que acusaba a los hermanos, finalmente es ¿qué? Desalojado de la presencia de Dios. Pero va a haber ¿qué? Calamidad en la tierra para aquellos quienes van a pasar a la tribulación, ¿verdad? Todas aquellas personas que no van a creer durante la dispensación de la iglesia y cuando entre la plenitud de los gentiles con el rapto, entonces va a haber gran calamidad sobre la tierra porque Satanás va a venir como mejor dicho, con gran ira. ¿A qué? A ir y a perseguir sobre todo a la nación de Israel y también a los creyentes gentiles que están en contra del anticristo. Entonces vamos a ver Apocalipsis 12 del 10 al 12. Por favor, hermano, ¿lo puede leer? Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces vemos claramente aquí que una gran voz en el cielo hará declaraciones interesantes aquí. Y vamos a ver una a una. Ok, muy bien. Entonces, Apocalipsis 12, del 10, vamos a clarificar cada una de estas afirmaciones que se hacen, ¿verdad? Entonces, oí una gran voz en el cielo. ¿A quién pertenece la gran voz? No sabemos a ciencia cierta, pero el contexto sugiere que es la voz unificada de todos los mártires de la tribulación. Muy posible que sea todos los mártires de la tribulación, que ya están en el cielo en la presencia.
y ellos son los que dan esta gran proclamación, ¿cierto? Esta gran voz. En Apocalipsis 6:10 dijeron los mártires a gran voz: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? ¿Se acuerda cuando estuvimos viendo Apocalipsis capítulo 6, versículo 10? Nos dice claramente que ellos están diciendo: Señor, ¿hasta cuándo? Y el Señor les dijo que hasta que entraran, hasta que los hermanos los que fueran a ser salvos durante la tribulación, que tuvieran un poco más de paciencia, que el Señor iba a traer, ¿qué? Iba a traer finalmente, iba a vengar la sangre de ellos, ¿verdad? Y que esperaran por un poco más de tiempo. Entonces por eso vemos que posiblemente son ellos los que están haciendo estas afirmaciones en el cielo. Ahora en Apocalipsis 12:11 una gran voz dice: y ellos le han vencido por medio de ¿quién? De la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte, identificándolos claramente como aquellos que santos de la tribulación, que fueron ¿qué? Que fueron martirizados por la palabra de Dios. ¿Cuál va a ser el método durante la tribulación muy común por parte del anticristo para ejecutar a los creyentes? La decapitación. ¿Cuál es el método que vemos hoy en muchos creyentes en el Medio Oriente siendo ejecutados hoy? Y eso en la era de la iglesia, la decapitación. El grupo Estado Islámico y así lo hacen, ¿verdad? Los romanos tenían como método de ejecución la crucifixión, ¿sí? Solamente vemos que una vez decapitado fue ¿quién? Juan el Bautista, pero no vemos decapitación como el método de ejecución. Pero durante la tribulación el método de ejecución más prevalente va a ser ¿qué? La decapitación para los creyentes. Ahora en Apocalipsis 12:11 una gran voz dice, y vemos esta gran voz que está hablando de los hermanos allá, los santos de la tribulación que han sido martirizados. Romanos 16:20 también nos habla acerca de esto, ¿no, hermano? Y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Hermano, el Señor va a hacer venganza no únicamente por los mártires de la tribulación, sino por los mártires de la iglesia. Amén. El Señor va a hacer justicia. Y eso nos lo dice muy claramente, que Él va a aplastar, ¿qué? A Satanás. Primera de Juan 4:4, por favor. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Nosotros somos más que vencedores, porque ahí dice, ¿cómo habían vencido ellos, los mártires de la tribulación? Habían vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Entonces vemos muy claramente que fue el Evangelio, porque habían creído ¿en qué? En el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Cristo murió por nuestros pecados y se levantó entre los muertos. Y por medio de esa fe es que ellos, habiendo creído en el Mesías, le habían vencido a Él. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que no temáis quienes pueden matar el cuerpo, ¿cierto? Hay que temer más bien a aquel que puede lanzar tanto el cuerpo como el alma, ¿a dónde? Al infierno mismo. Y nosotros sabemos que no debemos de temer quien mata el cuerpo, porque sabemos muy bien que ausentes de este cuerpo vamos a estar presentes ¿con quién? Con el Señor, hermanos. Sí, lo mismo a todas estas personas que van a estar durante la tribulación. Vamos a Apocalipsis 12:10b, dice, vamos a examinar esta declaración que el tiempo para el gobierno de Dios había llegado. Ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Sí? La autoridad de Cristo comenzó entonces ¿qué? A tomar dominio sobre la tierra. Y los reinos de este mundo van a empezar a hacer que los reinos de nuestro Dios y vencedor Jesucristo. Dios está listo para salvar, liberar a su pueblo. Desde este punto en adelante, Satanás estará a la fuga como un enemigo derrotado. Él sabrá que su fin está cerca. ¿Por qué? Porque ya fue expulsado del cielo. Ya su tiempo que le queda es corto. Y por eso anda como león rugiente mirando a quién devorar. Y es una exhortación para la iglesia. Pero cuánto no más para la Israel durante la persecución, ¿sí? Cuando el Señor les dice en Mateo capítulo 25 que cuando vean
desolación abominadora de Daniel, que habló Daniel, el que lee entienda. Entonces huyan a los montes. ¿Por qué? Porque Satanás viene a perseguirlos a la Israel. Dios mostrará su poder más plenamente. En este momento Dios permitirá que Miguel y sus ángeles triunfen sobre Satanás y sus hordas demoníacas. El reino de nuestro Dios habrá venido, significando que Cristo habrá comenzado a conquistar. Por lo tanto, Él pronto establecerá su reino, ¿qué? Terrenal. Si usted puede ver, aquí vemos la intervención de Dios directamente. La autoridad de Jesucristo ha llegado, Jesucristo, que lleva el título de Rey de Reyes y Señor de Señores. Pronto vendrá al mundo montado en un caballo blanco, destruirá a sus enemigos y rescatará a sus santos. ¿Sí? ¿Cómo sabemos que Dios triunfará en este momento? Tenga en cuenta las siguientes cláusulas. Veamos estas cláusulas que nos muestran que Dios triunfará en este momento. Apocalipsis 12:10c. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. ¿Sí? Todos aquellos hermanos quienes eran acusados constantemente por Satanás, que tenía acceso antes en el cielo, ahorita ya no más serían acusados. Satanás es identificado también con otro título, el acusador de nuestros hermanos. Así como comenzaba a acusar a quién, a Job, ¿verdad? Hasta este momento de la historia, Satanás impetuosamente vocifera y habla pestes, acusando a los creyentes día y noche delante de Dios el Padre. A partir del punto medio de la tribulación en adelante, Dios no le permitirá entrar en el cielo. ¿Sí? Hasta el día de hoy sigue haciendo acusaciones allí, ¿verdad? Pero gloria a Dios, tenemos abogado en el cielo, amén. Jesucristo el Señor. Pero a partir de la mitad de la tribulación para adelante ya no tendrá más acceso al cielo. Apocalipsis 12:10d. La primera batalla del reino será ganada por las fuerzas angelicales de Dios. Aunque no es librada en los campos de batalla de la tierra, Satanás habrá sido lanzado fuera y sufrirá una derrota obvia. La eliminación permanente del acceso de Satanás al cielo será vital o necesario para la formación del reino de Cristo en la tierra, el reino literal. ¿Se acuerdan cuando el Señor les dijo a sus discípulos antes de ir a la cruz? Sus discípulos creyentes israelitas, judíos, les dijo en la oración: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, hágase tu voluntad así en los cielos como en la tierra. Pues bien, ahora sí, el Señor está empezando a hacer su voluntad en la tierra, porque su reino va a venir. Amén. Y aquí muestra muy claramente cómo iba a empezar a venir. Entonces, vemos que así el Señor va a formar su reino, ¿no? Y a Israel se le prometió el reino y el reino va a ocurrir. Por segunda vez en la Escritura, Satanás será lanzado abajo. En Lucas 10:18, Jesús describió la primera caída del castigo de Satanás. Y luego lo podemos ver también en Isaías 14, el 12 al 14. Veamos primero Lucas 10:18, hermano. Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. ¿Se acuerda de la misión de los 70? Y llegaron ellos, que hasta los demonios se nos sujetan, ¿verdad? Y el Señor los exhorta diciéndole primero le dice que sí, que vio cómo Satanás caía del cielo, ¿verdad? Pero miremos muy bien a qué se está refiriendo el Señor. Isaías 14, del 12 al 14, por favor. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo.
Entonces muestra a Jesús que él mismo había presenciado cuando entonces Satanás se convirtió en un ángel malo, ¿verdad? Y fue destronado. Y los exhortó a los discípulos que no se maravillaran por eso, sino que más bien porque sus nombres están escritos ¿en dónde? En los cielos, ¿verdad? Muy claramente el Señor los había exhortado directamente en cuanto a esto. Esta batalla con Miguel finalizará de forma permanente el acceso de Satanás al cielo. Satanás al cielo. Satanás, el príncipe de la potestad del aire, cuyo dominio de la oscuridad envuelve alrededor a la tierra, se dará cuenta que Dios finalmente lo derrotará. Efesios 2:2 nos lo dice y vamos a leerlo más tarde. Por lo tanto, comenzará a combatir salvajemente como un animal herido, enjaulado, que no tiene nada que perder, ¿verdad? Él sabe que va a ser vencido, pero él va a hacer lo que más pueda por el tiempo que le queda. Hermano, ¿puede leer por favor Efesios 2:2? En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que cuando nosotros cuando éramos inconversos, estábamos bajo su dominio, ¿verdad? Estamos bajo su dominio, bajo su esfera. Pero una vez pusimos nuestra fe en Jesucristo, en su muerte y resurrección por nuestros pecados, ahorita nosotros estamos en la esfera de Dios, estamos en la esfera del Espíritu. Y entonces Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Lo mismo entonces vemos aquí que el dominio de Satanás finalmente ha sido limitado y solamente le queda poco tiempo sobre la tierra durante la tribulación. Dios comenzará sistemáticamente aplastando al reino de Satanás, usando a sus ángeles para derrotar a Satanás en el reino cósmico invisible. La profecía de Génesis 3:15 se cumplirá: la simiente de la mujer aplastará la cabeza ¿de qué? De la serpiente. Por favor, ¿la puede leer Génesis 3:15? Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Entonces, ahorita en el calcañar fue herido Jesús, ¿dónde? La simiente de la mujer fue herido, ¿dónde? En la cruz, ¿cierto? Pero por medio de su resurrección comenzó el Señor a aplastar su cabeza y su dominio, ¿verdad? Y ahorita lo vemos literalmente que el Señor le quitó ya dominio sobre el cielo y lo mandó a la tierra y le queda poco tiempo. Y como le queda poco tiempo, va a mirar a ver a cómo destruir a su descendencia, hablando a través a la mujer que es la nación de Israel. Apocalipsis 12:11. Los hermanos creyentes a quienes Satanás acusó en el cielo a través de la historia le vencerán. ¿Y cómo? ¿Cómo? Miremos. En el 12:11 nos dice la palabra de Dios así, voy a leerlo, dice: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Apocalipsis 12:11a nos dice allí: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Estos creyentes vencerán a Satanás, al antiguo acusador, a través de la obra sacrificial del Cordero en la cruz. Por medio de la sangre del Cordero, la muerte sustitutiva de Cristo conseguirá la victoria para todos los creyentes. Así como la consiguió para nosotros cuando pusimos nuestra fe en Él, también la conseguirá para aquellos creyentes durante la tribulación, ¿cierto? Primera de Juan 5, del 4 al 5, por favor. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Ahí está. ¿Cuál es la fe que vence al mundo? El que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Todo creyente es un vencedor. Amén. La Reina Valera dice: al que venciere. Pero me gusta más como lo tiene traducida la Biblia de las Américas. Dice: al vencedor. Amén. Al vencedor. Es una traducción mejor del griego. Al vencedor. Y todo el que es vencedor, el que ha puesto su fe en Jesucristo. ¿La ha puesto usted en Jesucristo? ¿Cierto? El Salmo 73, 23, por favor. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha. Muy bien.
Las incesantes acusaciones de Satanás hacia los hermanos no pueden condenar porque Jesucristo pagó la pena del pecado en su totalidad en la cruz. Romanos 8, el 33 al 34. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Intercede por nosotros. Nos ha dado completa salvación, amén. Le ha dado completa salvación a todas estas personas que han puesto su fe, que pondrán su fe durante la tribulación. Y claramente la palabra de Dios nos dice que al que no conoció pecado, hablando de Cristo, por nosotros le hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es por medio de la justicia que Cristo provee en la cruz que un hombre puede llegar a ser justificado y declarado justo delante de Dios y salvo del pecado, ¿verdad? Los creyentes tienen un abogado en el cielo, quien es Jesucristo, el justo. Desde el día de nuestra salvación, nuestro Salvador resucitado ha apelado a nuestro favor en contra de nuestro malvado enemigo, ¿qué? Satanás. Primera de Juan 2, del 1 al 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Entonces vemos muy claramente que Él aboga por nosotros, y por eso nosotros podemos entrar a su trono cada vez que oramos de una manera directa, ¿verdad? Al trono de gloria. ¿Para qué? Para alcanzar gracia en el momento oportuno. Lo mismo los creyentes de la tribulación. Apocalipsis 12, 11b nos dice que estos creyentes vencerán por medio de la palabra del testimonio de ellos. Entonces nos dice allí, si lo leemos cuidadosamente, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Nota, ellos vencerán por medio de, no debido a la palabra del testimonio de ellos. ¿Sí ve? No es por lo que ellos fueron fieles en compartir de Cristo, sino porque ellos fueron salvos debido a ¿qué? Al testimonio de Jesucristo, porque ellos pusieron su fe en su muerte y resurrección. ¿Sí? Entonces, bien interesante eso. Ellos vencerán por medio de, no debido a la palabra del testimonio de ellos. Todo creyente es vencedor. Amén. Todos los creyentes vencen a través de o por medio de la palabra del testimonio de ellos. Juan 17, 20, por favor. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Muy bien. Ustedes ven muy claramente que hay personas que llegan a creer por medio de la palabra de ellos. Está hablando a los discípulos, ¿cierto? Cuando el Señor estaba orando en Getsemaní. Hechos capítulo 8, 25, por favor. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Anunciaron el Evangelio. Y vimos cómo se esparció al principio de la iglesia en Samaria, y luego también con Cornelio a los gentiles, y luego con Pablo por el resto de Europa, ¿verdad? Hasta el día de hoy, pues, ¿no? Y durante la tribulación va a continuar el testimonio por medio de la palabra de Dios a los de la tribulación. Apocalipsis 6, 9, por favor. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ahí está claramente. Y Apocalipsis 24. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. 1000 años. También debemos de tener en cuenta de que todo creyente es un vencedor, ¿verdad? Pero no todo vencedor, escúcheme bien, no todo vencedor
es un mártir o va a recibir lo que llamamos la corona de los mártires, ¿verdad? La palabra del testimonio de ellos es el evangelio que ellos creyeron, que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó entre los muertos. Hechos capítulo 14, versículo 3. Por tanto, se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se le hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Muy bien, 1 Timoteo 6, de 12 al 13. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuisteis llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Muy bien. Apocalipsis 12, 11c. Y vamos a leerlo, dice así: y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos vencerán incluso en la muerte. La muerte puede parecer una derrota, pero en realidad se trata de una victoria gloriosa, porque menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Ellos morirán e irán al cielo como héroes. Déjeme decir una cosa, demuéstreme una forma más digna de morir que no sea a causa del Evangelio. Ninguna, ¿verdad? Hermano, Él es la manera más digna de morir. ¿Sí? Tremendo, hermano. Mire lo que dice allí: ellos morirán e irán al cielo como héroes. Lucas 12, del 4 al 5. Mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed aquel que después de haber quitado la vida tiene poder para echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Muy bien. Juan 16, 2 y 33. Os expulsarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Muy bien, voy a leer yo, mientras esté buscando Filipenses 1, el 20 al 22, yo voy leyendo Romanos 8, el 35 al 39. Nos dice: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas del matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro, dice Pablo, de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna, otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios, que es que en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermano. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Imagínense, Pablo él sabía que su vida iba a magnificar a Cristo, ya fuera en muerte o en vida, ¿verdad? En muerte si era sacrificado, ¿cierto? Si lo mataban, que fue lo que ocurrió. O por vida, porque él pensaba que quizás le iba a ocurrir el rapto, ¿verdad? Tremendo. Pero mire que él pensaba también en el beneficio de la obra de Dios. Él entendió de que si el rapto todavía no había venido, era porque era para el beneficio de la obra. Lo mismo nosotros debemos de estar pensando. En vez de estar pensando en el escape del rapto, debemos de estar pensando en ¿qué? En el beneficio de la obra de Dios. Amén.
Lo mismo estos mártires. Ellos lo hicieron por el beneficio de la obra de Dios, hermanos, durante la tribulación. Apocalipsis 12:12 nos dice la palabra. Hermano, ¿puede leer? Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Porque tiene poco tiempo. Estas voces celestiales darán una advertencia, ¿verdad? Una advertencia. Y yo creo que ahí termino mi parte, ¿verdad? ¿No todavía falta? Hasta el 13, ok, sigue hasta el 13. Entonces, estas voces celestiales darán una advertencia. ¿Cuál va a ser la advertencia? Vamos a verla. Acuérdense que primero hay una alegría en el cielo porque ha sido expulsado, ¿quién? Satanás ha sido expulsado del cielo, el acusador de los hermanos, y hay alegría en el cielo, pero ahora hay calamidad en la tierra, ¿verdad? Entonces vemos aquí primero la alegría en el cielo. Dice, por lo cual alegrados cielos y los que moráis en ellos, los habitantes del cielo creyentes de la tribulación se regocijarán porque no tendrán que soportar toda la segunda mitad de la tribulación y el furor de la ira y de la persecución del dragón. Apocalipsis 12:12a. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira. Es decir, por un lado en el cielo hay alegría, en la tierra hay calamidad. Hay calamidad en la tierra, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Satanás viene descendiendo con gran ira. Los habitantes de la tierra deberán estar tristes porque el gobierno del diablo sobre la tierra continuará. Y aquí lo vemos a la mitad de la tribulación, en donde él en realidad le dará el poder a la bestia. ¿Para quién? Al mismo anticristo, para poder hacer engaños y milagros y toda esta cosa, y aún manifestar más su verdadera identidad. Ya no será como un caballo blanco, sino como un hombre de paz, sino ahora quitará la paz sobre la tierra, dice la palabra de Dios, con gran ira. Satanás no tendrá otro lugar en la tierra sobre el cual enfocar su ira. Él perseguirá a Israel, la mujer, con furia salvaje, ¿cierto? Y vamos a ver más tarde que cuando aparece una visión de la bestia y vemos el dragón allí como esperando a que salga de la orilla del mar la bestia, ¿verdad? ¿Para qué? Para luego darle el poder, para que ella haga y deshaga. Tremendo, ve el plan demoníaco allí. Vamos a ver ahí con gran ira, Satanás no tendrá otro lugar que la tierra sobre el cual enfocar su ira. Él perseguirá a Israel, la mujer, con furia, ¿qué? Salvaje. ¿Por qué será que Dios le trae esa disciplina a Israel? Debido a que rechazó al Mesías por primera vez, su primera venida, ¿verdad? Pero a pesar de esa disciplina que va a venir durante la tribulación, van a haber grandes masas de israelitas salvos. Y todo Israel será salvo, dice la palabra de Dios, ¿verdad? Sabiendo que tiene poco tiempo, Satanás estará más enojado que nunca antes en la historia de la tierra, porque él sabrá que su poder pronto le será quitado. ¿Se acuerdan que los mismos demonios, cuando Jesús lo estaba expulsando demonios en su ministerio terrenal, su primera venida? ¿Qué tienes con nosotros, hijo de Dios, si todavía no ha llegado nuestra hora, verdad? Pues bien, le está llegando la hora y su tiempo es corto. Apocalipsis 20, del 1 al 2, por favor, hermano, y versículo 10. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y de noche por los siglos de los siglos. Se mira muy bien cuando es atado antes del milenio y como es echado al lago de fuego después del milenio. Muy bien, hasta ahí termina mi parte. Vamos a orar, ¿verdad? Ahí termina, ¿cierto? Muy bien. Padre Celestial, gracias por este día, Señor. Gracias por enseñarnos acerca de los santos de la tribulación y todas aquellas personas que van a pasar, Señor, y cómo va a haber la ira sobre la tierra y calamidad, Señor. Y hay también alegría en el cielo porque el acusador es lanzado a la tierra y le queda poco tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque verdaderamente nosotros aquí durante la edad de la iglesia, Señor, tú no nos tienes para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, Señor. Gracias, Padre, porque nosotros vamos a ser raptados antes de que empiece la tribulación, Señor. Y gracias, Señor, porque todo este periodo de 7 años y un poco más de tiempo quizás,
nosotros vamos a estar en el cielo, Señor. Vamos a estar allá básicamente encontrándonos con nuestro Señor Jesucristo como la esposa del Cordero, Señor, y celebrando allá, Señor, y también vamos a estar teniendo el tribunal de Cristo, en donde cada uno va a dar cuenta de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, Señor. Tú juzgarás los motivos de nuestras obras, Señor, porque ya el motivo de nuestra salvación ya fue juzgado en Cristo y todo creyente está en el cielo, pero las obras van a ser galardonadas, o va a haber pérdida de galardones, pero sabemos que nuestra salvación ha sido ganada por medio de la obra consumada en la cruz, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado en Cristo Jesús. Amén.